un saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me acompañen en el estudio del día de hoy. Y si usted tiene su Biblia, voy a pedirle que vayamos al libro de los Salmos y abra su Biblia en el Salmo número 3. Y vamos a leer este pasaje, leo yo, de la Reina Valera del 60, a este pasaje que dice así. Es un salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Dios bendiga su palabra. Vamos a ir en oración. Oremos. Padre, venimos en este día ante tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que al ser hijos tuyos, Padre, y también a ser parte de un mundo caído, vamos a tener gente que es contraria, circunstancias, otras personas que van a querer, Señor, atacarnos. Aún, Señor, nuestra propia naturaleza, el mundo, Satanás. Ayúdanos, pues, Señor, como dice este salmo, a confiar en ti, Señor, a buscarte en nuestros momentos en los cuales sentimos, Padre, que el enemigo, Señor, está en contra de nosotros y está, Padre, trabajando para derribarnos. Ten piedad de nosotros, ayúdanos a continuar adelante. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar un salmo. Como usted sabe, he titulado la serie de los salmos cantos para un alma que tiene sed de Dios. Y el Salmo 3 nos lleva a responder la pregunta: ¿cómo debemos de responder ante nuestros enemigos? Repito, ¿cómo debemos de responder ante nuestros enemigos? Todos nosotros, decía en mi oración, tenemos enemigos. Nosotros mismos, nuestra naturaleza pecadora a veces es contraria a hacer la voluntad de Dios. Tenemos al mundo, ¿verdad?, que también es un enemigo en las cosas espirituales, y Satanás, quien es adversario y quien obviamente es enemigo de Dios, y nosotros por ser hijos suyos, pues obviamente que vamos a ser enemigos de él. El Señor Jesucristo relata una parábola que es conocida como el trigo y la cizaña. Y en este relato se nos dice que los jornaleros del Señor y dueño del campo se dan cuenta de que alguien ha sembrado maleza entre el trigo. Ahora, el Señor, obviamente, el Señor del campo, quien sabe quién lo ha hecho, responde y dice: un enemigo ha hecho esto. Ahora, el Señor Jesús en sus parábolas, y específicamente en esta parábola, habló de los enemigos que van a querer causarnos daño y van a querer desanimarnos en la vida cristiana. Pero nos dice que nuestra fe debe de permanecer firme y debemos de continuar caminando en la vida cristiana a pesar de esos enemigos. Como creyentes, como cristianos, enfrentamos muchos enemigos en nuestras vidas, y quiero profundizar un poquito más en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros enemigos, suelen ser pues seres humanos, ¿verdad? Como los fueron aquí en este salmo que acabamos de leer al rey David. Pero recordemos, hermanos, que nuestros enemigos no solamente, ¿verdad?, son
seres humanos. Los enemigos de nosotros a veces también pueden ser problemas físicos. Por ejemplo, como la fatiga, las enfermedades que a veces actúan en contra de nosotros y que muchas veces, hermanos, a pesar de que nosotros quisiéramos hacer y trabajar y llevar una vida normal, la enfermedad es un contrario y es un enemigo de nosotros. También tenemos problemas del alma y del espíritu. Cuando digo eso, ¿verdad? Podemos tener miedo, podemos estar desanimados, podemos estar en depresión, podemos estar, hermanos, en frustración, podemos estar en sentimientos de ira y de odio. Todo eso, mis hermanos, se vuelve un contrario, un enemigo cuando nosotros queremos buscar hacer la voluntad de Dios. Sabemos pues que estamos en una guerra continua también en contra, fíjese, de las tentaciones. Las tentaciones que surgen en nuestros cuerpos por los deseos pecaminosos al usted y yo tener una naturaleza pecadora. Tristemente, esa naturaleza pecadora, a pesar de que ahora tenemos una nueva naturaleza espiritual en Cristo, la naturaleza pecadora a veces, ¿verdad?, sale y se reaviva, y eso nos hace, ¿verdad?, vivir no conforme a la voluntad de Dios, sino nos hace vivir a veces en orgullo, en soberbia, en la avaricia, en la lujuria y otras cosas que nosotros no deseamos y se tornan, ¿verdad?, en contra de nosotros para honrar a Dios. Fíjese que entonces es importante que nosotros aprendamos, mis hermanos, a trabajar en eso. Entonces, vemos pues que un enemigo puede ser una persona, una entidad o circunstancia contraria a nosotros que nos quiere causar daño o es contraria. Todos nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, hemos tenido, ¿no es cierto?, ciertos enemigos o entidades a las cuales no les caemos bien. Y esto obviamente pues nos va a sorprender. Ahora, cuando digo entidades, puede ser nuestra comunidad donde vivimos, que es contraria a nosotros. Puede ser el mismo gobierno, puede ser la misma escuela. O sea, por la manera en que nosotros pensamos, se oponen, son contrarios a nosotros. Y ahí es donde nosotros pues podemos sentirnos, ¿verdad?, que no queremos seguir adelante, pero la palabra de Dios nos motiva a continuar adelante. Ahora, tenemos también, ¿verdad?, los enemigos externos y los enemigos internos. Cuando digo externos, personas, individuos, entidades que están en contra de nosotros. Pero también tenemos los internos. Y cuando digo los internos, pues son personas, ¿verdad?, o individuos que están dentro de nuestro círculo cercano. Por ejemplo, puede ser alguien de nuestra propia familia, puede ser un amigo, pueden ser hermanos en la misma iglesia, pueden ser vecinos, pueden ser compañeros de trabajo, y obviamente que eso pues nos va a desmoralizar y a veces no nos permite caminar la vida cristiana como nosotros queremos. El Salmo 3, mis hermanos, es un salmo de lamentación. Por eso en el título dice Salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. David, mis hermanos, escribió este salmo y es el primer salmo en el cual David expresa su congoja. David expresa su lamento por la situación en la cual él está atravesando. Ahora, el trasfondo de este salmo se encuentra en el libro segundo de Samuel, desde los capítulos 15 al 18. Y sería muy bueno que después de escuchar este mensaje, vaya usted a, como dije antes, a segunda de Samuel, capítulos 15 al 18. Ahí puede usted entender lo que David está escribiendo en este salmo. A grandes rasgos, aquí se nos relata cuando a su hijo Absalón era su tercer hijo y
Absalón, mis hermanos, se sublevó. Absalón se alzó en contra de su propio padre y lo quiso derrocar. Ahora, Absalón, si usted lee esos pasajes, usted recuerda que él fue notable por su buena apariencia. Parece ser que era un hombre, ¿verdad? Con una carisma. Era un hombre no solamente con carisma, una personalidad atractiva, pero físicamente era un hombre, mis hermanos, que era atractivo. Ahora, también se nos dice en 2 de Samuel 14, 25 y 26, que él, ¿verdad?, era atractivo. Ahora, si usted recuerda, hubo una etapa en la cual él tenía una hermana y tenía a un medio hermano, Amnón, quien mandó a llamar a su hermana Tamara y tristemente, ¿verdad?, la violó. Ahora, eso causó resentimiento en Absalón porque su padre David no hizo algo. Y entonces, pues él hizo una cena, una comida, invitó a sus hermanos y ahí, ¿verdad?, mató a Amnón y después huyó. Se dice que huyó a la casa de su abuelo Talmai, pues para evitar las consecuencias de ese crimen. Ahora, después de unos 3 años aproximadamente, mediante una mujer sabia de Tecoa, Joab, quien era el general de los ejércitos del rey David, hizo que Absalón volviera y que David le diera permiso para volver a Jerusalén. Ahora, cuando esto ocurre, aproximadamente pasan unos 2 años y entonces él ya se reconcilia con su padre. Pero después de esto, Absalón, quien era muy astuto, empezó a conspirar en contra de su padre hasta conseguir desplazarlo del reino. Y entonces él se proclamó rey en la ciudad de Hebrón. Usted lo puede ver ahí en 2 de Samuel, capítulos 15 al 18. Ahora, una vez que él se proclamó rey o conquistó, ¿verdad?, en Hebrón, caminó hacia Jerusalén para obtener ya todo el reino, lo cual lleva a David a huir de Jerusalén, y así Absalón toma posesión del palacio real, de las mujeres de David o las concubinas. Y este es el trasfondo, entonces, mis hermanos, en el cual el rey David escribe el Salmo número 3, el cual hoy vamos a estudiar. Y la pregunta que hice al principio, vamos a tratar de responderla, o vamos a responderla, que es: ¿cómo debemos de lidiar entonces con nuestros enemigos? Y esto nos lleva entonces, primeramente, primer punto, debemos, hermanos, de aprender a presentar nuestra angustia ante Dios. Debemos de presentar nuestra angustia ante Dios. Él dice: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen: no hay para él salvación de Dios. Decía yo que el nombre de Absalón en hebreo, está compuesto por 2 palabras, ¿verdad? La primera es Abshalom. Y fíjese que la palabra shalom, nosotros la escuchamos, es un saludo que los hebreos hacen cuando te dicen shalom, que te quieren decir paz. Absalón, pues, la palabra Abshalom quiere decir mi padre o Dios es paz, o padre de paz, hombre pacífico. Y lo más triste entonces es que Absalón, fíjese, no le está dando honor al nombre que su padre le dio. En vez de traerle paz a David, le está llevando, ¿verdad?, conflicto. Hermanos, David obviamente está expresando en este salmo la situación por el cual él está atravesando. Se puede decir que David, hermanos, está vencido en espíritu, como muchos de nosotros cuando tenemos conflictos o tenemos, ¿verdad?, enemigos. Fíjese que la palabra se repite: muchos, aumentado, muchos. O sea que en este caso, cuando David está huyendo, mis hermanos, de Jerusalén, el número de gente, ¿verdad?, que lo seguía no era mucha, y
la gente que estaba con Absalón era muchísima más. Fíjese que en 2 de Samuel 15:12 leo, dice, y Absalón envió por Aitofel Gilonita, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. O sea que aquí vemos cómo David, hermanos, está triste, está deprimido, está, ¿verdad?, trayendo su causa delante de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente, hermanos, es porque vemos que fue un ataque externo, sino que es un ataque interno. O sea, David no fue atacado, mis hermanos, por una nación enemiga, que él ya tenía, ¿verdad?, experiencia en eso. Él luchó en contra de los filisteos, en contra de los cananeos y de muchas otras, ¿verdad?, naciones. Pero ¿sabe qué? Es un enemigo interno. O sea, su propio hijo se está, ¿verdad?, conspirando en contra de él. Y eso es lo que a veces, mis hermanos, hacen nuestros conflictos, nuestros enemigos, ¿verdad?, que sean más difíciles de confrontar, pero de luchar. ¿Por qué? Porque es nuestra propia, alguien de nuestra propia familia, alguien que es cercano a nosotros. El Señor Jesucristo, de hecho, fíjese lo que dice en Marcos 3, 24 y 25. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Entonces, al igual que David, hermanos, vamos a sentir nosotros que no podemos seguir adelante. ¿Cómo es posible que este individuo, que esta persona en la cual yo confío, está en contra de mí? Por eso, ¿verdad?, sabemos que vamos a pasar por situaciones contrarias. Ahora, como dije yo, no puede ser un enemigo humano, pero tal vez usted, hermano, está pasando por enfermedad. Tal vez tiene miedo ante ciertas circunstancias. Tal vez está desanimado en la vida cristiana. Tal vez, como decía yo, está en depresión o está en frustración. El punto, mis hermanos, es, ¿verdad?, que tenemos que aprender a confiar ante Dios. La situación del rey David, hermanos, era tan mala que es posible que él sintió que estaba más allá de la ayuda de Dios. ¿Y sabe qué? Así se va a sentir usted, así me voy a sentir yo. Puede ser que, hermanos, vaya usted al correo y reciba una carta de alguien, ¿verdad?, a quien usted no esperaba, mandándole una demanda, exigiéndole que haga ciertas cosas. No, ¿verdad? Nosotros debemos de tener ese terror, porque fíjense lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. O sea, a veces la gente, mis hermanos, que está a nuestro alrededor, son muchísimas más. Y a nosotros nos pareciera que no hay esperanza. Muchas personas van a atacarnos en la vida y nos van a hacer sentir que Dios, fíjese, no está a nuestro favor. Cuando David iba huyendo, si usted lee en 2 de Samuel del 14 al 17, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que hubo un hombre que salió, ¿verdad?, cuando David iba huyendo. Y dice que este hombre, mis hermanos, creo que su nombre es Aitofel, y él salió y le empezó a gritar a David, hombre sanguinario, Dios te está dando pago por aquello que tú has hecho. Este hombre era descendiente del rey Saúl. Y fíjese que él, obviamente, ¿verdad?, estaba diciéndole, por causa de que tú hiciste esto, ahora Dios, ¿verdad?, está dándote retribución. Y nos vamos a sentir así. Ahora David, sus hombres fuertes de David le dicen, vamos a matarlo. Y David les dice, no, déjenlo, porque si Dios le está permitiendo que él hable de esa manera, es que posiblemente hay alguna causa. Ahora, David, mis hermanos, decide expresar su angustia ante Dios. El hombre era Simei, Simei fue un ejemplo, ¿verdad?, de alguien
que dijo que Dios estaba en contra de David y que él estaba obteniendo, ¿verdad?, lo que se merecía. Ahora, esto le trajo dolor a David. Cuando expresa ahí, no hay para él salvación. Pero mis hermanos, eso es lo que nosotros, la percepción de nosotros puede parecernos. Y en este caso, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado. El gran Spurgeon dijo lo siguiente: si todas las pruebas que vienen del cielo y todas las tentaciones que ascienden del infierno y todas las cruces que se levantan de la tierra pudieran ser mezcladas y presionadas en un solo punto, no harían una prueba tan terrible como la que está contenida, dice en este versículo. Es la más amarga de todas las aflicciones. Y nosotros, el dejarnos ser llevados por el temor y creer que no hay ayuda para nosotros en Dios, es lo más difícil, lo más terrible que podemos creer. Hermanos, a veces podemos sentirnos, pues, como dice aquí Spurgeon, que estamos solos, que no hay para nosotros, mis hermanos, salvación. Pero Dios, que es poderoso, Dios, mis hermanos, nos rescata. Ahora David, mis hermanos, responde, sigue escribiendo. David, mis hermanos, en el punto número 2, afirma su fe en Dios. Y eso es algo que usted y yo debemos de hacer, mis hermanos, cuando estamos enfrentando enemigos. Afirmar nuestra fe en Dios. Dice: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Fíjense que David afirma de una manera confiable: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. David tenía una gran experiencia. Él era un hombre, mis hermanos, que había huido de Saúl aproximadamente 7 años. Estuvo entre los filisteos y lo persiguieron. O sea, David, mis hermanos, era un hombre que sabía afirmar su fe. Él sabía que como hombre de guerra, el escudo protege de los ataques del enemigo, y de la misma manera David ahora está haciendo de Dios que su escudo, su protección. Dice que vemos que David no sale huyendo ante sus amigos. O sea, no va con otros reyes. Él no contrata, ¿verdad?, la ayuda de un ejército, o se prepara y resiste con un ejército. Él sale con su gente. Lo que David hizo, mis hermanos, fíjese que es algo muy importante. David apartó sus ojos ¿de quién? De sus enemigos, y los centró ¿en quién? En Jehová. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante algún adversario, nosotros ponemos más nuestros ojos, ¿verdad? Nos centramos más en el enemigo, en el agresor, en aquel, ¿verdad? Y vemos que es más grande, que es más poderoso, que tiene más recursos, que puede eliminarnos. Y no ponemos nuestros ojos ¿en quién? En Dios. Él es fiel. Él nos ha prometido, mis hermanos, que va a estar con nosotros. David, mis hermanos, escribió el Salmo 23. Y él confía, así como dice: Jehová es mi pastor. Él sabe que, mis hermanos, Dios va a ir guiando a través de la vida. Que sí vamos a tener enemigos, vamos a tener circunstancias que vamos a atravesar y que van a ser contrarias a nosotros. Pero no estamos, mis hermanos, solos. Tenemos que aprender a afirmar esa fe. Fíjense que las tribulaciones, las dificultades que Dios nos permite pasar, y en este caso aquellos que son contrarios, que son enemigos a nosotros, Dios los va a permitir. ¿Para qué? Para afirmar nuestra fe, para que usted y yo podamos, ¿verdad?, confiar en Dios.
O sea que no estamos, hermanos, solos en nuestras batallas. Nos parece que estamos solos. No nos va a faltar la ayuda, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que nuestros problemas son insuperables. Fíjese cómo en este salmo, a través de este salmo, David se dirige a Dios como Jehová Yahvé. Hay solamente dos excepciones en las cuales David menciona solamente a Dios como Elohim. Pero si usted lee el pasaje del versículo 1 al 8, va a encontrar 6 veces la palabra Jehová. Ahora, ¿por qué David usó la palabra Jehová? Yahvé, Jehová. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jehová es el nombre del pacto de Dios. Es el nombre que se usa para simbolizar la fidelidad de Dios hacia ¿quién? Hacia su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Mire, cuando David usa el nombre de Jehová, él recuerda que Dios había hecho un pacto con David. Es una promesa en la cual Dios le había prometido el trono de Israel. Eso está en 2 de Samuel capítulo 7 y dice el versículo 13. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea que David, hermano, se acordó de esa promesa. David, hermano, no se dejó controlar por sus miedos, no se dejó controlar por sus sentimientos. ¿Sabe qué es lo que él hace? Se mantiene firme en esa fe que él ha puesto en Dios. El Dios, mis hermanos, que no rompe su pacto ni rompe sus promesas. Por eso él dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Mire lo que él hace. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová, ¿qué? Me sustentaba. Muchos de nosotros, hermanos, cuando estamos en esos conflictos, estamos en esos problemas, no podemos conciliar el sueño. Estamos pensando y cómo vamos a hacer. Y se nos olvida, mis hermanos, poner nuestras problemas, nuestras circunstancias a Dios. David, hermanos, hizo eso. Por eso él dice, me acosté y me dormí. Y desperté, dice. Ahora, no solamente eso, él dice, no temeré a 10 millares de personas, de gentes que pusieren sitio ¿con qué? Contra mí. Dice, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Como dije antes, Dios como nuestro escudo nos protege, mis hermanos, de los ataques del enemigo. David, mis hermanos, estaba haciendo de Dios su protección. David, mis hermanos, sabe en quién ha puesto su confianza. Y eso es lo mismo para nosotros, hermanos. Nuestro Dios es el mismo Dios, Jehová, el Dios del pacto, el Dios que no nos va a abandonar. Eso no quiere decir, mis hermanos, que siempre vamos a ganar. Pero ¿sabe qué quiere decir? Que no, Dios, mis hermanos, sabe las circunstancias y que esas circunstancias van a trabajar a través de la eternidad. No siempre, mis hermanos, vamos a tener victoria. Pero lo que nos quiere decir es que a pesar de las derrotas, Dios está con nosotros y que esas cosas nos van a ayudar para bien, para seguir adelante. Tercero, vemos que podemos clamar por la liberación de Dios. Los versículos 7 y 8 nos dicen, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Fíjese que debemos, hermanos, entonces de clamar por la liberación personal y por la derrota de ¿quién? De nuestros enemigos. Tú heriste, dice, a todos mis enemigos en la mejilla.
Ahora, no es porque yo, ¿verdad? Tengo una gran personalidad, porque yo tengo mucha fuerza. Hermanos, Dios permite que nuestros enemigos caigan cuando nosotros, ¿verdad?, ponemos nuestra causa delante de Él. Él es el único, mis hermanos, que puede traer liberación personal. El clamor, mis hermanos, de David a su Dios, fíjese que Él está respondiendo a aquellos que se están burlando de Él. Aquellos que están diciendo, ¿verdad?, que Dios estaba en contra de Él. Versículo 2 dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. O sea que David, hermano, se arma de valor e invoca a Dios para que se levante a su favor y demostrar, fíjese, aquellos que lo estaban juzgando como un hombre malo, aquellos que lo estaban juzgando, ¿verdad?, como un hombre que estaba huyendo por consecuencias de sus eventos del pasado. Ahora, claro que Dios hizo cosas, claro que David hizo cosas en el pasado, pero esas cosas, mis hermanos, que David, ¿verdad?, hizo, Dios las había perdonado y Dios iba a ser Dios de pacto. Dice que nosotros, mis hermanos, debemos de proclamar nuestra fe. Recordar, hermanos, que nuestra liberación viene de Dios. ¿Por qué? Como dije antes, Dios es el Dios del pacto. Fíjese que David, quien estaba siendo perseguido, no se atrevió a decir, bueno, yo por mis propias fuerzas, con mi ejército, vamos No, él confió en Dios. Él dejó que Dios llevara su causa adelante. Él está alabando a Dios y le está diciendo, Dios, tú eres fiel. Mi victoria viene de ti. Voy a confiar en ti a pesar de las circunstancias. A pesar de que un ejército se levante contra mí, yo voy a confiar en ti. Fíjense que, hermanos, este salmo pues nos enseña grandes cosas. En conclusión, este salmo, mis hermanos, nos enseña, como dije yo anteriormente, tres cosas. Recuerde, debemos de ir a Dios en los momentos de ataque. El enemigo, claro, puede ser poderoso. El enemigo puede ser conocido o desconocido, puede ser fuerte, puede ser débil. Pero solamente Dios conoce la causa o las causas por las cuales nuestros adversarios se levantan en contra de nosotros. Sea que usted lo sepa o sea que no lo sepa, Dios, mis hermanos, quiere que usted y yo vayamos a Él en esos momentos de ataque. Otra cosa es que debemos de poner nuestra confianza en el único, mis hermanos, que puede librarnos de nuestros enemigos y sus acechanzas. Puede ser alguien, puede ser el mundo, puede ser Satanás. Dios sí sabe, pero ¿quién es? ¿Por qué nos están atacando? Pero Él quiere que usted y yo confiemos en esos momentos. Y no solamente eso, mis hermanos, recordar que Dios es el único que puede darnos una verdadera paz, una limpia conciencia y quien puede traer reconciliación para nosotros con esos enemigos, si es que es posible. Y con eso en mente, pues, vamos a ir en oración y pedirle a nuestro Dios, ¿verdad?, que nos guíe y que nos permita tener esa misma actitud que el rey David tuvo ante sus enemigos. Padre bendito, gracias te damos en este día. Señor, tenemos enemigos que muchas veces tal vez ignoramos, Padre, por qué están contra nosotros. Pero Padre, sabemos que tú eres nuestro escudo. Sabemos, Padre, que podemos confiar en ti. Sabemos, Señor, que debemos, Padre, continuar fieles a ti. Te amamos, te honramos, te glorificamos y te pedimos, pues, que todo esto, Señor, sea conforme a tu palabra. Permítenos confiar siempre en ti.
Gracias, Padre, porque tú nos has rescatado y nos seguirás rescatando, porque sabemos que estamos en tu mano poderosa. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedimos esto. Amén. Bueno, una vez más, les agradezco que me hayan acompañado. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.